Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola, don Artemio. Cuento con varias historias que me encantaría contarles, pero quiero empezar con esta que es una de las más impactantes que me han ocurrido. Actualmente vivo en un municipio como a 1 hora de Puebla. Cuentan mis cuñadas que hace aproximadamente 25 años estaba totalmente desolado por aquí. Había puras parcelas e hileras de nopales. Dicen que una noche se fueron al baile. Se hizo algo tarde. En aquel entonces, las 11 o 12 era tardísimo para ellas entonces. Se regresaron a su casa. Al llegar, miraron arriba de un árbol cercano un tipo pájaro, muy parecido a un guajolote negro, pero más grande de lo normal, que al momento que pasaron, agachó la cabeza y empezó a chillar muy feo. Al ver esto, ellas siguieron su camino hacia su casa, pero el ave voló hacia ellas y comenzó a intentar picotear a la más grande de mis cuñadas. Ellas comenzaron a llorar y a gritar intentando evitar que esa cosa siga atacando a mi cuñada. Afortunadamente estaban cerca de la casa de un señor que las conocía. Entonces este salió con su escopeta y realizó algunos tiros al aire mientras comenzó a rezar. Ante el sonido de las balas, el ave se espantó y salió huyendo del sitio. El señor les dio asilo en su pequeña choza a mis cuñadas y llenó de sal puertas y ventanas de su casa. Él decía que con eso, esa cosa se mantendría alejada. Después tomó su caballo y les dijo a las chicas que iría por su padre para que fuera a buscarlas, cosa que así sucedió. Al cabo de un rato, el señor llegó junto con quien ahora es mi difunto suegro. Ellas también temían a que su papá las regañara, pero el señor se veía asustado. Durante el camino les dijo que pudo haberse tratado de alguna bruja o nahual que quería comerse a alguna de ellas, pues en esos lugares donde hay asentamientos pequeños y casi olvidados por las autoridades suelen haber muchas de esas cosas. Pero lo que se le hacía extraño al señor era que aquel ave haya atacado a una de sus hijas, quienes en ese entonces eran adolescentes, pues era bien sabido por la gente del rumbo que esas cosas preferían por mucho atacar a recién nacidos. El señor no se había equivocado. Al día siguiente se levantaron por los gritos de una vecina. Ella salió llorando, implorando ayuda, pues decía que vio como una horrible ave se había llevado a su bebé. Desafortunadamente no había mucho por hacer, pues nunca se encontró con el niño. Al cabo de menos de un mes se supo por qué esa ave había atacado a mi cuñada, pues resulta que ella estaba esperando un hijo, y ese era realmente lo que el ave se quería devorar. Otra que me contaron ellas fue que igual una vez que llegaron tarde, en la entrada de al lado, y vieron como su tío, quien llegaba de la cacería, cargaba sobre su bicicleta un enorme guajolote negro. Este animal daba mucha mala espina, pues se veía más grande y arrugado que los demás. También tenía sus ojos rojos, algo que al menos ellas nunca habían visto en guajolotes. Ante nuestra sorpresa, el animal seguía vivo. Mi padre lo vio y le preguntó a mi tío cómo es que había cazado a ese extraño animal, y mi tío dice que le disparó y cayó. Pero cuando fue a buscarla, ante su sorpresa, vio que no había muerto, y fue así como la amarró como pudo a su bicicleta y la trajo con él. Aquel día, mis cuñadas salieron para ir a platicar con una amiga que vivía a un par de cuadras de su casa. Eso lo hacían de a diario. Pero aquel día notaron algo diferente, pues al regresar vieron a una mujer vestida de negro y con un rebozo negro que cubría su cara completa. A la mujer le ladraban por los perros, pero estos mantenían su distancia. Les dio mucho miedo ver a esa mujer en plenas horas de la noche. Cabe mencionar que vivían en una zona rural con carreteras empedradas y con casi nula energía eléctrica. Rápidamente ellas entraron y le dijeron a su padre de la mujer misteriosa que se encontraba a las afueras de su casa. El señor agarró su rifle y salió a ver qué se trataba, pero no vio a nadie. Los feo vino al día siguiente. Cuando se levantaron vieron a todos los perros de la casa y de sus tíos tirados muertos, y pasó lo mismo con todas las gallinas y pavos que se encontraban en el gallinero del tío. Adivinen cuál es el único animal que hacía falta.
El guajolote negro no se encontraba y justamente había sido colocada en el gallinero donde estaban todos los pavos y gallinas muertas. Como era de esperar, todos concluyeron que lo que el tío había cazado se trataba de una bruja nahual, y que antes de irse, se había alimentado de todo cuanto animal se le cruzara en su camino. Esta otra historia surgió de mi plática con el médico local que se encuentra en el dispensario del pueblo. Yo no creía brujas y nahuales, pero hace unos 3 años en las consultas de mi embarazo, al doctor de acá le pregunté qué pensaba él acerca de que contaban que se morían por la bruja o por nahuales, y me contestó que él tampoco creía. Pero del tiempo que lleva aquí en el pueblo, le tocó que le llevaran el cuerpo de un niño que supuestamente se lo chupó la bruja, y que él no encontró ninguna explicación médica a su muerte, que lo pinchó y no salió sangre. La madre del pequeño lloraba y decía que había visto un ave salir de su casa. Cabe mencionar que por las noches, al igual que en otros lugares, se acostumbra dejar las ventanas abiertas para las insoportables épocas de calor. El doctor comenta que después de inspeccionar al pequeño, le encontró en la planta del pie 2 pequeños orificios. Al parecer por allí le habían drenado la sangre y también la vida. Por último, no les puedo asegurar, pero hay una viejita que dicen es bruja pero es buena, y cuando mira a una mujer embarazada o sabe de un recién nacido, pide besar al niño y pide acariciar el vientre de la embarazada para calmar sus ansias. Aunque sí me da algo de desconfianza porque no entiendo a qué se refiere cuando dice cambiar sus ansias. ¿Ustedes qué opinan? Hace unos años mi tía vivía en Canalejas, por Querétaro, pero atrás de su casa estaba supuestamente la casa de las 3 brujas mayores. Obviamente no le creíamos, pero una vez nos llevó mi prima. Íbamos mi prima, mi otra prima, su hija, su esposo, mis 2 hermanas, una amiga y yo. Caminábamos bordeando el muro de piedras cuando los perros de mi prima salieron corriendo por el pozo, ladrando. Cuando llegamos, estaba cerrada la casa, pero en la parte de atrás había una puerta que daba a la cocina, así que botaron el seguro y al abrir, se vio como algo salió volando, rompiendo el techo de madera, y otra cosa corriendo entre nosotros. Obvio nos asustamos porque los perros lo corretearon, ladraban muy feo, así que decidimos irnos. De regreso encontramos a mi mamá y nos dijo que mi tía ya había hecho de comer, así que nos apresuramos, pero escuchamos llorar a un bebé entre la milpa y una doña gritaba, «¡Ayuda, mi bebé, ayuda!». Cuando íbamos a ir de chismosos, mi tío en paz descanse salió de ahí y nos dijo, «Váyanse a la casa, pero ya, ¿no ven que les están engañando?». Al llegar a la casa, puso 2 piedras sobre una cruz de madera y echó tequila. No sé para qué. Pero al día siguiente traíamos moretones y mordidas. Las cosas no quedaron así. Y a las 2 semanas el compadre de mi tío había muerto. Su esposa decía entre llanto que caminaban regresando de buscar leña. Pero cerca de una milpa escucharon a una mujer quien pedía ayuda, pues según gritaba que una serpiente había mordido a su bebé. El compadre de mi tío le pidió a su esposa que lo esperara mientras él iba a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Pero aquella había sido la última vez que la mujer veía a su esposo. Al ver que su marido no salía cuando estaba a punto de oscurecer, la mujer fue a pedir ayuda, y un grupo de campesinos de la zona habían entrado a las milpas en búsqueda del señor. Desafortunadamente encontraron el cuerpo del hombre sin vida. Dicen que se encontraba completamente pálido, como si se tratara de una hoja de papel, y que su piel estaba muy arrugada. Otras personas dicen que le faltaban los ojos y también otras aseguran que no traía ninguna pieza dental. Pero la verdad que eso hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta si realmente murió de la forma tan terrible que todos aseguran. Lo que sí es verdad es que esa bruja se llevó al compadre de mi tío, al ser engañado por ese ser maligno. Un día llegó una mujer con su pequeña hija a curarse con mi esposo. Ella le decía que a partir de que su hija cumplió 5 años, la niña empezó a tener un comportamiento muy extraño. La niña se despierta a las 3 de la mañana hace un mes y se sube a los barrotes de la ventana y empieza a hacer ruidos guturales como si fuera un animal. Yo la llamo y ella parece como si estuviera sonámbula. Se está así unos minutos y se regresa a la cama. Yo me he sentido muy enferma y cansada, el día se me hace noche y viceversa. Sé que es mi suegra.
Ella me amenazó, nunca me ha querido y me dijo que muy pronto me daría cuenta de con quién me había metido, solo porque su hijo y yo no nos quisimos ir a Oaxaca a vivir con ella. Mi esposo le dijo que efectivamente era su suegra porque que esa mujer en realidad era un nahual y que estaba buscando a su sucesora y esa sería la niña, y que a ella la quería muerta, pero que Dios no lo permitirá y entonces mi esposo la empezó a curar. Ella empezó a sentirse cada día mejor. Ya no tenía dolores ni miedo, y la niña ya no se despertaba a las 3 de la mañana. Llegó un día y le dijo a mi esposo: «Hermanito, estoy totalmente impactada, mi suegra murió anoche. Mi esposo está muy triste, se va hoy al funeral de su mamá. Yo no voy a ir, tengo miedo, no quiero estar ahí. Mi papá lo acompañará pues quiere mucho a mi esposo». Pues bien, el señor se fue a Oaxaca con su yerno y dice que era un lugar totalmente alejado de todo. Hacía mucho frío y no había gente, que solo había unas cuantas personas y que rezaban y hacían unos cantos en otra lengua. Dice que el ataúd estaba en el patio y tenían unas fogatas en donde quemaban hierbas, y vio cómo echaron al fuego pájaros. Eso al pobre hombre le dio horror, pero dice que lo más obscuro y espantoso fue cuando abrieron el ataúd, y su consuegra tenía un aspecto horrible. Las manos se salieron de la caja y tenía sangre en las uñas, y de la nada entre el monte empezaron a llegar animales, y se subieron al ataúd, y se subían de la difunta, y que las pocas personas que estaba ahí ni se inmutaron. Vio llegar guajolotes, gallinas negras, perros, sapos, serpientes, arañas, alacranes. Dice que nunca había visto que los animales asistieran a un funeral. Cuando dieron las 12 de la noche la enterraron. Dice que parecía que estaba viendo una película de terror. Su yerno le dijo: «Suegro, no se espante, son nuestras tradiciones». El pobre señor llegó después de los 2 días del entierro a curarse, ya que no podía quitarse de la mente el funeral de su consuegra. Y decía: «He vivido en carne propia el funeral de un nahual». Esto lo viví hace unos 25 años en la sierra entre los estados de Hidalgo y San Luis Potosí. Chalagüite, Pisaflores, Hidalgo. Estábamos sentados en el borde de una peña. Apenas empezaba a obscurecer. Descansábamos después de trabajar pues andábamos revistiendo un camino. Raro para este tipo de eventos. Vimos a lo lejos una luz en el aire. Se movía como una luciérnaga. Pero conforme se fue acercando, era una bola de fuego. Pasó como a unos 100 metros volando enfrente de nosotros. De pronto alguien gritó: «¡Es una bruja!». Nos paramos y nos fuimos para la casa donde dormíamos. Llegamos, nos bañamos y esperamos a que nos llamaran para comer. Cuando esto pasó, subimos a la cocina. El terreno estaba muy inclinado. Y cuando entramos a la cocina, miramos que el dueño de la casa estaba sentado en la mesa metiéndole balas al cargador de una escuadra mientras su esposa estaba calentando en el fogón la comida. Nos sentamos a comer mientras platicábamos lo que habíamos visto. El dueño de la casa solo nos miraba sin decir nada. En ese momento se escuchó un aleteo fuerte. Yo pensé que era alguna gallina o guajolota, pues en esa casa tenían muchas. Y también se escuchaban los arañazos que daba. Las láminas eran galvanizadas. De pronto se para el dueño de la casa y apunta con la pistola hacia arriba y dispara 2 veces. Lo que haya sido, claramente escuchamos cómo se iba resbalando y el ruido que hizo al caer al suelo. Cuando salimos para ver qué era, solo encontramos unas manchas de sangre. Ahí fue cuando el dueño nos dijo: «Es una maldita bruja, que ya otras veces había hecho lo mismo». A los 2 días nos enteramos de que en otro pueblo que está como a media hora de distancia, ya en San Luis Potosí, habían encontrado muerta con 2 balazos en el pecho a una mujer muy vieja que vivía sola. Algunos dijeron que era una bruja. En ese mismo camino también escuchamos a la Llorona. Al fondo hay un arroyo y vimos un nahual. Pero esas ya son otras historias para contar y que conste que las viví, no me las contaron. Nos contaba uno de mis cuñados que él, cuando estaba más pequeño y todavía no estaba muy poblado aquí donde vivimos, un día estaba jugando a las escondidas con sus amigos. Tenían la costumbre de subirse a los árboles para esconderse entre las ramas, pero un día se pusieron a jugar ya entrada la noche, y él fue el único que se escondió más lejos. Como siempre se subió a un árbol para esconderse, pero a lo lejos vio unas mujeres entre los árboles. Dice que se veía que bailaban alrededor de una fogata.
Él se bajó del árbol y se acercó un poco más para ver qué hacían. Al acercarse más, reconoció la cara de una de ellas, que era una vecina de por ahí, pero cuando las observó más, vio que no tenían pies, que estaban como flotando. Los zapatos de todas estaban abajo de un árbol y dice que por más que se fijaba, él no les encontraba los pies. Dice que se echó a correr cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo que más me da miedo es que hasta la fecha, la señora a la que él dice que reconoció sigue viviendo aquí cerca. Y antes de que nos contara esto, yo sabía que la mamá de esta señora era una bruja. De hecho, la gente cuenta que la señora murió en un día que fueron a la batida, pues se dice que los cazadores habían acudido con normalidad para cazar, pero en una de esas vieron un ave enorme que lloraba como un niño. Entonces los cazadores, sin pensarlo, comenzaron a cazarla hasta que uno de ellos logró herirle su ala. Tanto perros como hombres se desplazaron hacia la zona donde vieron que el ave había caído. Los perros fueron los primeros en llegar, pero los hombres dicen que comenzaron a escuchar a los perros llorando, razón por la cual apresuraron en paso. Y ante su sorpresa, cuando llegaron vieron como aquel ave había comenzado a picotear a los perros. Era tanta su fuerza que había logrado asesinar a varios de los pobres canes. Cuando vio llegar a los cazadores, el animal se fue. Sin embargo, los hombres de caza aseguran que éste estaba mal herido. A los 2 días, en el pueblo se corrió la noticia de que la madre de la mujer que había visto mi cuñado había muerto. La noticia se manejó dentro de lo que cabe con hermetismo, pero doña Julia, quien era una señora que se dedicaba a la curación, asegura que ella pudo verla antes de morir, pues la habían mandado a buscar para que pudiera darle algo a la señora, que la ayudara a hacer más llevadera su agonía. Pues resulta que la mujer tenía una herida de bala en un brazo, y por todo el cuerpo se le veía llena de heridas, claramente heridas provocadas por mordidas de perro. En el pueblo a nadie le quedó dudas de que la señora había sido el mismo ave que los cazadores habían abatido. Mi abuelita ya falleció, pero nos contó esta historia. Ella contaba que en un pueblo había una abuelita que vivía con su hijo y sus nietos, que hacía tortillas todos los días, pero que tenía la costumbre de hacer una tortilla a la cual le ponía saliva y sangre que sacaba de su boca y la escupía en la última tortilla, y esa se la comía ella. Esa era su rutina, pero de pronto un día ya no quiso salir de su habitación, la cual se encontraba en penumbras, y ella tenía un rebozo en la cabeza que le cubría la cara, y al principio su familia la dejaba descansar, hasta que pasó una semana, y su hijo fue a verla, y ella no quería que abrieran la ventana, pero su hijo la abrió y le quitó el rebozo de un jalón, y la sorpresa fue que su madre en su cuerpo era ella, pero tenía la cabeza de un señor. Ella, de vergüenza, se enfermó y murió. Ella salía todas las noches, y en algún punto se encontraba con otro brujo de otro poblado, e intercambiaban cabeza. Y antes del amanecer se encontraban de nuevo e intercambiaban. Lo hacían para que las fechorías que hicieran no fueran reconocidas. Pero una noche el brujo no apareció. Lo habían matado, y ella no pudo recuperar su cabeza. Se cree que ella, cuando hacía la última tortilla, ponía un poco de sangre que traía en la boca de la persona a la que le chupaban la sangre o lo que habían comido, y se la comía. Esto sucedió en Oaxaca, México. ¿Ustedes creen en brujas? Yo, la verdad, no creía hasta que una noche pasó algo espeluznante. Bueno, les cuento. Teníamos una perra que tenía 3 cachorros, y esa madrugada pues estábamos durmiendo cuando empecé a escuchar que los cachorros ladraban y ladraban hacia el terreno de al lado. Ese terreno es una huerta de guayabos. El terreno es de unos tíos de mi esposo, y ahí mismo tienen un gallinero donde tienen guajolotes y pollos. Bueno, la cuestión es que como los perros estaban ladrando mucho, desperté a mi esposo y le dije: «Oyes, los perros están ladrando. Tal vez se quieren robar los guajolotes de tu tía». Nos levantamos y él tomó una lámpara y una retrocarga que tenía y salió, pero no prendió la luz. Yo me quedé parada en la puerta de la casa. Cabe resaltar que yo estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo. Bueno, él salió y alumbró hacia donde ladraban los perros y no veía nada, solo los pollos y guajolotes que se estaban cacareando. Y de repente escuché que algo aleteó y como que voló a un árbol gigante que está en una huerta enfrente de mi casa,
y de ahí a un pino, pero iba chillando, así como un guajolote o pájaro. Algo así como un cuí cuí cuí. Se nos puso la piel chinita. Cuando mi esposo escuchó eso, se regresó a la casa y me dijo, ¿escuchaste? Y yo, sí. Y me dijo que igual a él se le erizó la piel. Lo único que se nos ocurre es que fue una bruja. Al otro día que fue su tía a darles de comer a los pollos, le comenté lo sucedido y me dijo que si había muchas plumas fuera del gallinero, pero no le faltaba ningún pollo ni guajolote. Ella me dijo que tal vez había sido un manual. En fin, así quedó. Tiempo después lo comprobé porque le comenté lo que nos había pasado a una vecina y me comentó que justo en esos días, su nuera estaba recién aliviada. Tenía 2 gemelitas y que escuchaban que arañaban las láminas de su casa. Y que hasta se habían ido a vivir a la casa de mi vecina, o sea, su suegra de la muchacha que tenía las gemelas. Y pues dice que nunca les había pasado nada, pero por lo que escuchan en el techo, pues dicen que era una bruja. Y pues lo que pensamos es que esa noche que nosotros la escuchamos, iba a buscar a las gemelitas porque vivían aquí enfrente de mi casa. Desde ahí en adelante sí creo que existen las brujas. Hay una segunda parte con esa misma bruja, pero ahora sí con mi hijo. Bueno, yo digo que es la misma bruja. Te cuento que mi mamá, que en gloria esté siempre, me contaba que de niña en su pueblo había una señora a la que le decían Doña Pomposa. Sé que suena gracioso, pero así le llamaban. No sé si era su nombre o no, en fin. Mi mamá me contaba que las señoras de antes decían que esta señora era una bruja, y se decía que según había ciertos días a la semana en los que las que eran brujas podían escuchar todo lo que hablaran de ellas. Una noche, mi mamá, que era una niña y creo que iba con su abuelita, pasaron por la casa de esa señora y su abuelita le dijo a mi mamá en voz baja, «Camina más rápido, que ya andará volando Doña Pomposa». De pronto, como si esa señora estuviera detrás de ellas, escucharon que les dijo, «No, aquí ando todavía». Obviamente, al voltear no había nadie y pues se llevaron el susto de sus vidas. También contaba mi mamá que se decía que cuando esa señora falleció, sufrió mucho, pues cuando estaba en cama, de repente se lamentaba, y según que no podía morir en paz por todo lo malo que había hecho. Historia compartida por Richard Van. Entre traileros era ya muy conocido que a 100 metros de la gasolinera siempre estaba una mujer de gran estatura, personalidad elegante y vestir refinado. Siempre estaba ahí, mirando hacia el horizonte como esperando a alguien. A pesar de que todos ya la habíamos visto alguna vez, hasta el momento nadie comentaba haber estado con ella, o por lo menos haber entablado una conversación. A mí sinceramente me mataba la curiosidad conocerla y, sobre todo, me atraía mucho esa personalidad tan elegante. Un día, ya no resistí más y me acerqué hasta donde ella estaba. Desde la cabina le pregunté su nombre y si se dedicaba a dar servicios. Ustedes ya se imaginan a cuáles servicios me refería. Con una voz apenas perceptible me dio su nombre y me dijo que a eso se dedicaba. Le pedí que subiera para escucharla mejor y llegar a un acuerdo, pero ya de cerca, cambiaron mis expectativas y ya no me pareció tan atractiva como imaginaba. De hecho, le notaba rasgos algo masculinos, que más bien parecía ser un hombre travestido. Además, su forma de hablar era entrecortante y misteriosa. No me generaba nada de confianza. Me dijo, tratando de convencerme, que no era necesario y era un motel. Ella tenía una casa deshabitada que se encontraba en una desviación a 500 metros de la carretera. Me convenció y comencé a manejar, pero en realidad me sentía poco convencido. Quería arrepentirme, pero no quería ofender. No encontraba la excusa ni las palabras necesarias para hacerlo. Cuando llegamos a la desviación, frené un poco y después de pensarlo varias veces, le dije que realmente no me sentía en óptimas condiciones para tener el encuentro, y que mi horario limitado me acercaba ya a un próximo viaje. La verdad es que ya no hallaba qué inventar para justificarme, pero algo dentro de mí me advertía que no fuera al lugar. Le rectifiqué que estaba muy apenado por quitarle su tiempo, pero de igual manera la regresaba hasta el punto donde la recogí sin problemas.
Se quedó en silencio total sin responderme, y con una mirada fija sin parpadear, reflejaba odio y horror. Era indudable que estaba inmensamente molesta. Ya no pude verla a los ojos. Me aventaba todo el odio y coraje y con una voz suave pero molesta al fin me respondió. Y me dijo que no había problema, que no era necesario llevarla hasta allá, que ella ahí se bajaba sin problemas. En cuanto se bajó, aceleré a fondo. Quería huir antes de que fuera tarde. Ese cruce de miradas me generó miedo y terror. En sus ojos pude ver miles de cosas malas y negativas. Mi instinto me lo advirtió. Al día siguiente traté de evitar ese pedazo de la carretera a toda costa. Me daba miedo y pena volverme a encontrar a esa mujer. Pasaron un par de días más y mientras manejaba una alerta por radio me dejó paralizado. Desde la oficina nos pedían a todos los traileros de la empresa evitar a toda costa el tramo de la gasolinera. ¿Cuál era la razón? Que a un trailero compañero de trabajo lo acababan de asesinar brutalmente. La noticia fue la siguiente. Al parecer el chofer subió a una dama de compañía, que se encontraba a escasos metros de la gasolinera. Ella lo llevó hasta una casa que se encontraba en obra gris, y ahí lo torturó. Abusó de él y le hizo lo más sádico que se puedan imaginar. Cuando las autoridades llegaron al lugar se encontraron con un cuerpo desollado, desmembrado y con los genitales mutilados. Y lo más escalofriante es que sus ojos jamás fueron encontrados. La noticia me generó náuseas, ansiedad y pánico. En todo momento volvía a mi mente esa mirada infernal de aquella mujer. Cuando me negué a ir con ella, me imaginaba que en cualquier momento se iba a aparecer detrás de mí, lista para asesinarme. Llegué a la conclusión de que ese arrepentimiento, esa idea de rajarme a última hora, me salvó la vida. O simple y sencillamente, yo no cumplía con el perfil de víctima de aquel asesino serial. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy les voy a contar lo que le sucedió a un amigo llamado Armando, pero también les repito que no solo a él le ha ocurrido, pues a varios traileros de México les ha pasado. Iba saliendo de Monterrey a Guadalupe con dirección a Torreón. Su tráiler circulaba sobre las carreteras del desierto de Coahuila para poder llegar a tiempo a su destino. Pero en la madrugada su tráiler comenzó a tener fallas mecánicas y se paró en medio del monte y en medio de la nada. Solo había cerros en la lejanía y desierto en ese lugar. Mi amigo llamó a su empresa para poder enviar el reporte y le dijeron que en la mañana siguiente ya estarían llegando para poder ayudarlo. En ese momento, mi amigo se aburrió y decidió acostarse en el camarote para poder conciliar el sueño, pero no lo logró. Al pasar unos minutos se empezaron a oír golpecitos venir sobre la puerta del conductor. Es ahí que un hombre de unos 60 años se le apareció a mi amigo. Él se sacó de onda y pasaron muchas cosas por su cabeza. Una de ellas era que probablemente lo querían asaltar. Pero el señor amablemente se le acercó diciendo que su nombre era Aurelio y que él era un velador de una vulcanizadora que se encontraba a unos cuantos minutos de ahí. El señor le pidió que se bajara del tráiler, pero él se negó diciéndole que no le tenía confianza. El señor le dijo que él lo podía ayudar. Es entonces que Armando se bajó de su tráiler y se dijo en su mente que, si lo querían asaltar, que ya lo hubieran hecho desde un principio. Es ahí cuando el señor le invitó un café para poder estar más tranquilos. Mi amigo lo acompañó hasta donde se encontraba esa supuesta vulcanizadora, pero aquel señor le mintió. Y en cambio Armando se topa con una pequeña casa en donde se encontraban unos sillones y una sola mesa. El señor le pregunta si quiere café. Mi amigo por desconfianza se niega totalmente. Es ahí que aquel señor se enoja y le dice, ¿vas a querer café o no? Armando le contesta que por qué le mintió si esta no es una vulcanizadora. El señor Aurelio no contestó nada. Armando decidió irse con rumbo a su tráiler. Ya llegando a la carretera, el señor lo agarra por detrás diciéndole, ¿vas a querer café o no? Es ahí que Armando logró ver que de esa taza de café tenía gusanos, y Aurelio tenía los ojos blancos sin pupilas, ni nada ni color, como de esos ojos que ves en las películas de terror. Armando asustado salió corriendo y se subió al camión, y se escondió en el camarote. Mi amigo trató de conciliar el sueño durante toda esa noche, pero solo se durmió 2 horas. Al día siguiente se levantó pues ya venía la ayuda, y era una camioneta de la policía de caminos. El policía se bajó de la patrulla para decirle que, si estaba bien,
Armando le comenta que el camión se quedó parado y que no arrancaba en toda la noche. El policía le dijo que lo prendiera, y Armando lo prendió. Es ahí que el tráiler prendió de la nada. El policía le contestó a Armando diciéndole que, si vio al viejo. Armando, sorprendido, le contestó que sí. ¿Te refieres al anciano velador? El policía, sorprendido, le contestó que sí. Y entre risa, el poli le dijo a Armando que ese velador murió atropellado por un tráiler hace varios años atrás, y que se les manifiesta a traileros y camioneros en esas carreteras. El policía le dice a Armando que voltee para más adelante. Ahí se veía una cruz en memoria de una persona fallecida. El nombre era de Aurelio Mendoza, y aún se puede ver la cruz del Señor. La gente de ahí también conoce esta historia, y este es el tráiler que manejaba mi amigo Armando. Historia compartida por Emanuel Montero. Por años siempre anduve en la carretera. Era un trailero muy conocido. Además de las experiencias que tenía en mi labor como conductor, vivía viajando a distintas partes del mundo, a lugares lejanos de mi ciudad. Mis amigos traileros vivían contando historias sobre sucesos extraños que les habían sucedido en la carretera, principalmente cuando transitaban en una vía muy famosa de mi país llamada La Matanzas. Su nombre se debe a los numerosos accidentes que sucedían en aquella calle. Yo solo escuchaba las historias, pero no creía mucho en esas cosas. Nunca me había sucedido nada extraño. Un día tenía que hacer un viaje a un lugar llamado La Rancha. Estaba a varios kilómetros de mi ciudad. A las 12 de la medianoche salí a llevar la mercancía a su lugar de destino. Esa noche la oscuridad estaba muy intensa. El frío era insoportable y la soledad era extensa. Mientras transitaba, escuchaba música, eso me quitaba el aburrimiento. Después de 1 kilómetro de recorrido, a mi derecha pude observar a una señora con el pelo muy largo y rubio, y de estatura promedio. Decidí pararme. Pensé que tal vez necesitaba un aventón. La saludé y le abrí la puerta para que se subiera al tráiler. Comencé el viaje. Mientras tanto pensaba en sacarle plática. Ella me había comentado que vivía cerca de esa región, pero había algo extraño en ella. Ocultaba su rostro con un manto negro. Le pregunté si tenía alguna inseguridad y solo sonrió de una manera que me dio un miedo intenso. No podía explicarlo. Era como una energía negativa. Cuando íbamos pasando por una zona, me pidió que la dejara en ese lugar, pero antes de desmontarse del tráiler, lentamente fue mostrando su rostro. Esto me marcaría la vida entera. Aquella mujer era una calavera. Su rostro no tenía piel, solo huesos. Mi cuerpo empezó a temblar de una manera que pensé que moriría. Ella se desmontó del tráiler con una sonrisa burlona. Yo aceleré el tráiler lo más que pude. Por poco tengo un accidente. Mi mente todavía estaba procesando lo que había visto. Llegué muy asustado esa noche, no pude dormir. Al otro día me tocaba regresar a mi ciudad, pero pasando por la misma zona, me di cuenta de que, en ese mismo lugar a mano izquierda, había un cementerio. Llegué a mi ciudad y le conté a todos lo que había sucedido y me dijeron que esa misma mujer les aparecía a todos, y era la causante de los accidentes en esa carretera. Los conductores perdían la cordura. Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto, la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito. Perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después ella también se fue. Para ser honesto, eso nunca me importó. Yo ya me había desconectado de la realidad de lo cotidiano. La depresión era mi único acompañante. Cuando ocurrió el accidente yo estaba lejos. Para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso, hasta cierto punto, fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza, y es por eso por lo que he decidido contarlo. Hace unas semanas me encontraba transitando por la carretera. Eran pasadas de la 1 de la mañana cuando, a mitad de la nada,
Vi a un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de raid. Al verlo, quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nadie a kilómetros. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo. Solo alcancé a ver por el espejo lateral que aquel hombre me sonreía amistoso, con los ojos cerrados. Luego de un rato, llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. Se le veía tranquilo y sociable. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos. Pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia a llevarlo. Me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño. Un olor fuerte, que no había olido antes, como a drenaje con incienso. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. Noté curiosidad y morbosidad en su tono de voz. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Sus hombros se sacudían a los espasmos de su risa. Al tiempo que miraba ido al exterior, eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas?, preguntó. ¿Extrañar a quién? Tu hija, que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación, tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que, a simple vista, parecía un hombre amable y agradable. Pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra cuestión. ¿Sigues soñando con la muerte?, preguntó. En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla. Impotente, pero él no podía saberlo. Quedé dubitativo, pensativo, en un trance de miedo, por tratar de comprender cómo aquel hombre sabía de mi pasado y mis pensamientos. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando de mí?, pregunté furioso ante la situación, mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía carcajeándose, histérico. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente, cruzándose la carretera. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nadie. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí, sentado mirando al frente. Su rostro denotaba una mueca de burla psicópata. ¿La viste?,
Pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Sus ojos brillaban de un color amarillo intenso, en las penumbras de la oscuridad. Parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente. Unos pequeños cuernos asomaban por arriba de sus orejas, y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo, por mi parte, comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. «¿Quieres ver a tu hija?», preguntó mientras comenzaba a carcajearse. «¿La extrañas?», volvió a preguntarme con un tono de seriedad autoritaria. «¿No la extrañas? Dime». Yo no le respondía ni lo volteaba a ver. Solo me limitaba a respirar agitado sin quitar la mirada a la carretera. «¿No deseas volver a verla? Al fin y al cabo, la vida ya no tiene ningún significado para ti». Ja, 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 ja. Por el rabillo del ojo lo miré retorcerse hacia atrás con la boca totalmente abierta en una mueca de placer diabólico, por quererme enloquecer de terror y desdicha. Regresé mi vista rápidamente a la carretera, haciendo pucheros, queriendo llorar de intensas emociones. Lo último que vi fue sus dientes puntiagudos y los caninos sobresaliendo. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto, vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano, y vi de nuevo con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar, para posteriormente tragar el vidrio. Delicioso banquete. Escuché cómo los vidrios se quebraban y crujían en las mandíbulas de su boca. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente, y podía ver por el espejo retrovisor que la expresión en su rostro no era de euforia, era algo más siniestro. Me miraba con una concentración total. Era una mirada a la expectativa. «Vamos, habla, dime, ¿qué esperas?». Pero ya no me atreví a voltear, ni a mirarlo de reojo. Al paso de unos segundos que se me hicieron eternos y con el corazón palpitando a 1000, escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara. Cuando volví a verlo me di cuenta de que, a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. Me miraba serio, desafiante, pero también decepcionado. No tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado, sudaba frío, no sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya han pasado varias semanas de esto. Ahora estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible. Y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia parecida a lo que ya te conté.